Chicos, ahí voy a poner mi cámara. El que le está hablando acá, yo soy el doctor Valdés, el responsable de la cátedra y el encargado de darle las clases de teoría de la asignatura mecánica de los fluidos. Eh, Ahí lo tenemos al ingeniero Matías Cayetano, jefe de trabajo práctico, le va a dar las clases prácticas. Eh, y bueno, faltaría la ingeniera Sujet Christensen, que también va a estar ayudando en la cátedra. Este, pero bueno, no está ahora. Bueno, la materia mecánica de los fluidos es una materia pesada. Ya les voy a mostrar bien cómo es el cronograma de clases. La experiencia es que, digamos, nos ha llevado trabajo y le ha llevado trabajo a los chicos aprobarla, pero en definitiva la aprueban. O sea, no tenemos muy poca gente que desaprueba, así que un poco para animarlos, o sea, es tedioso, es largo, pero si le ponen ganas y voluntad, la van a sacar a la materia. Y bueno, a algunos espero que les guste también y la disfruten, tanto como la disfrutamos yo y Matías. Entonces, como les decía, es una materia pesada, tenemos 9 horas a la semana, de las cuales hemos distribuido 5 horas semanales para la teoría y 4 horas semanales para la práctica, martes y viernes. A las 10 de la mañana tenemos la teoría, los martes son 3 horas, los viernes son 2 horas. Y el método que uso yo, que en realidad usé el año pasado y me resultó bastante útil, es el de usar la videollamada por Skype. Este año quise hacerlo por medio de Zoom, pero bueno, solo conseguí horarios para el viernes, entonces me parece que no tiene sentido hacer un día por Skype y otro día por Zoom. Lo hacemos los dos por Skype para que no haya confusión. Las prácticas son los días lunes y jueves, lunes de 16 a 18, jueves de 18 a 20, o sea, hoy van a tener la primera clase práctica, y en realidad, bueno, lo hacemos hoy, si bien no han visto teoría todavía para hacer práctica, la práctica que van a hacer hoy son sobre temas que ustedes ya han visto en las asignaturas de física, seguramente en termodinámica, entonces un poco un tema de repaso, digamos, para que podamos arrancar con los temas que son específicos de esta asignatura. Bueno, ahí dice Google Meet, pero bueno, eso ya lo decidirá Matías, si sigue con el Zoom o si hace con Google Meet. Las consultas, en mi caso yo las tengo los miércoles de 14 a 16, también por Skype. O sea, en general yo me conecto a esa hora y estoy esas 2 horas conectado. Si alguien tiene alguna consulta, lo hacemos por chat o bien podemos hacer videollamada, no hay problema. Más fácil por videollamada. Y bueno, Matías también lo podrá hacer de la misma manera a través del Meet eh, o por chat. En cuanto a la estructura y la parte de evaluación de la materia, vamos a cubrir un total de 10 unidades. En realidad tenemos 11 en el programa, pero bueno, este semestre en particular, como empezamos un mes más tarde, tenemos casi 3 semanas menos que el año pasado. O sea que lo más probable es que no alcancemos a ver la última unidad, que por general siempre queda relegada a la última semana. Entonces vamos a tener hasta 10 prácticos. ¿Por qué digo hasta? Porque bueno, puede que los últimos, si llegamos medio justo de tiempo, como nos va a faltar, no se hagan. Está previsto hacer un laboratorio, que eso va a ser más o menos a mediados de junio. Eh, bueno, obviamente sujeto a que las condiciones estén dadas para poder hacerlo. Bueno, si la situación de COVID mejora o no empeora, en todo caso, quizás podemos hacerlo. Tenemos 2 exámenes parciales. Dividimos por general estos 10 temas en dos. Los primeros 5 temas van al primer parcial, los otros 5 temas van al segundo parcial. Los exámenes parciales tienen una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica pesa un poco más en la nota, un poco bastante más en la nota, más de la mitad, y son más largas y lo van a tener en los días que corresponden a cada una de las partes.
En las clases teóricas yo por lo general tomo algunas evaluaciones por tema. Por lo general cuando terminamos de completar una unidad, ahí les hago una pequeña evaluación, que son evaluaciones cortas, de no más de media hora, para que ustedes, digamos, de alguna manera fijen todo y dejen todo para cuando llegue el parcial para estudiarlo. Bueno, por las cuestiones de incertidumbre, estas evaluaciones teóricas no contaban como parte de la nota, porque no estaba claro cómo se debe evaluar. Este año vamos a hacer que cuenten el peso total, la nota final de la materia, no recuerdo ahora, pero es menos del 10%, y no se recuperan, ¿no? O sea que traten de venir a las clases prácticas donde haya evaluación para hacerlas y no perder esos 10 puntos que después terminan sumando. Y por último, tenemos una actividad integradora. Y bueno, esto con la evaluación era un presentaban los estudiantes y luego le hacíamos algunas preguntas del programa. El año pasado, bueno, no hicimos proyecto, pero sí hicimos la evaluación oral individual, o sea que alguna de estas metodologías ya la iremos definiendo más adelante, será la que utilizaremos para la actividad integradora. Realmente me gustaría que sea un proyecto, pero bueno, habría que ver cómo lo hacemos por el tema de que las presentaciones grupales son complicadas de hacer a través de esta modalidad. Y con 30 alumnos nos va a llevar bastante tiempo presente. Bueno, lo vamos a definir más adelante. Por lo general, después del primer parcial ya lo tenemos definido el tema este. Bueno, todas las comunicaciones que hacemos en la asignatura las hacemos a través de la plataforma Moodle. O sea, asegúrense de que están suscritos a los foros, tanto de la práctica como de la teoría, y a los foros de la cátedra en general, porque por ahí anunciamos si hay modificaciones en el cronograma o si es necesario cambiar la fecha de un parcial o lo que sea, o sea, estén atentos con eso. También ahí se sumen los prácticos, ahí van a mandar a ustedes sus respuestas de los prácticos, por ahí hacemos las evaluaciones y los parciales. Así que bueno, asegúrense de tener acceso y de poder acceder a todo el material a través de la plataforma. Ahí también van a tener el acceso al programa de la asignatura, está justamente en una sección que dice material de la cátedra o algo así. Está el programa, tienen algunos links a la bibliografía y bueno, los anuncios que hacemos en cuanto al dictado. También está el cronograma de la asignatura actualizado para este año, donde están listados, bueno, los temas que vamos a dar cada día y las fechas de las evaluaciones por tema, salvo que digamos otra cosa, vamos a tratar de respetar lo que dice el cronograma. O sea que al estar esa información ahí, se asume que el día que venimos a evaluación, todos saben que veo evaluación porque está la información disponible. También está el reglamento de la cátedra, ahí pueden leer cómo calculamos las notas finales, qué pesa cada cosa, y les digo esto porque muchas veces vienen estudiantes a preguntarme cuánto vale el parcial, cuánto vale la parte práctica, está todo ahí en el reglamento, así que antes de preguntar, asegúrense de leerlo, de averiguar esos temas ahí. Bueno. Creo que esto es todo lo que iba a presentar hoy. Por lo general daba una introducción teórica, pero como les digo, estamos bastante apremiados de tiempo para este semestre, así que le voy a ceder ahora, a partir de este momento, a ver, salvo que haya algo, Matías, que vos quieras agregar, no sé si he cubierto todos los aspectos. No, sí, están cubiertos los aspectos generales, me parece. Solo que en mi caso particular, en dos momentos puntuales se cortó un poquito el audio y como que se escuchó Ajá. entrecortado. No sé si para todos los alumnos habrá sido así o solamente mi conexión fue esa. Pero bueno, en términos generales cubriste todos los aspectos, así que yo ya comenzaría con, con el práctico. Bien, bien, bien. Entonces, como le digo, está toda la información ahí. Si ustedes piensan que falta algo, nos avisan, pero traten de buscarla en el Moodle. Entonces los dejo ahora con Matías para que hagan el primer práctico, las primeras actividades de la asignatura. Y bueno, tienen clase conmigo mañana, eso les quería decir.
tienen clase de teoría mañana, martes, a partir de las 10 de la mañana. Creo que está el link ahí en el Moodle, el link de Skype, pero lo voy a actualizar por las dudas. Lo que les recomiendo es que si no tienen cuenta, lo más fácil es hacerse una cuenta de Skype. Sé que ya deben estar hartos de tener cuentas por todos lados. Si no, digamos, pueden acceder directamente a la videollamada de Skype con el link, sin hacerse cuenta, ¿cierto? Lo que les pido es que cuando ingresen, que pongan más o menos, pongan el nombre, así yo los identifico. La única cuestión de eso es que una vez que termina la clase no van a tener acceso a el chat que queda habilitado ahí, digamos, por si alguien quiere preguntar algo, lo que sea. Mientras que si tienen la cuenta ya quedan incluidos en el parte del chat. Entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana y bueno, espero que todos disfrutemos la materia. Es larga, pero es linda. Así que bueno, Matías, te dejo entonces continuar. Perfecto. Quedamos en contacto por cualquier cosa, Marcelo. Listo. Así que bueno, yo me desconecto ahora. Ah, pero tenía la cámara mal puesta. Ahí está. Me desconecto ahora y nos vemos mañana, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Matías. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo comienzan este nuevo y especial cuatrimestre? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo ahora quisiera tomar asistencias y por ahí los que tienen posibilidad de activar un segundito su pantalla, su cámara y básicamente decir su nombre, así voy tomando asistencia. El que no puede activa el micrófono y bueno, y si no por el chat, es un segundito, más que nada también para conocerle y no solo hablar a nombres aislados ahí en una pantalla negra, ¿no? Así que bueno, comenzamos. Lo hacemos rápido, chicos. Nombre, así lo anoto y avanzamos. Ahí están activando las cámaras. Bueno, entonces tenemos Martín García, Andrés Aguirre. Soy Martina, ¿no? No Martín, por los dos. Ah, no, es que hay otro, hay un Martín García y vos sos Constanza Martínez. Constanza Martínez García, supongo en los apellidos que no aparecen ahí. Sí, Roberto Figueroa. Lucas Guerra. Francisco Marconi. Juan Pato. ¿Pato es el apellido? Sí. José Vega. Leonel Augusto, no me aparece el apellido de Leonel. Buenas tardes, profe. Soy yo, Leonel Augusto Ramos. Perfecto. Celina Ramos. Gonzalo Zapana. Igual no hay forma que me acuerde de su rostro, ¿no? Así que Ricardo Calle. Lola Medina. Medina, ¿tu nombre? Así me llamo, profe. ¿Así se llama? Lola, bien. Sí, sí. Casildo Timoteo. Marfaro, ¿cómo es tu nombre, Marfaro? Profe, Marcelo Rodríguez. Marcelo Rodríguez, te conozco. Sí, Marcelo sí, ¿cómo está, Rodríguez. profe? Lautaro. Albeira. Héctor Arnaldo. Héctor, ¿qué apellido, Héctor? Reyes. Reyes. Héctor Reyes. Roberto, que no me parece. ¿Será Figueroa? Buenas tardes, profe. Roberto Copa. Copa, bien. Facundo Encina. Fernando Palacio. Enzo de Palma, me parece. Aquí presente, profe. Bien, Franco Calpanchay. Marcos Mendoza. Y Emanuel Fernández.
Bueno, son todos los que me permite ver el Zoom. No sé si habrá alguien más. Página 1 de Buenas ¿Sí, alguien más? tardes, profesor. José Urbani, sí. ¿Alguien más? Sí. Adrián Villavicencio. Adrián Villavicencio. Lucas, no sé cuánto. Bueno, creo que estarían, si hay alguno que no haya nombrado, que hable ahora o calle para siempre. Así que bueno, chicos, mi nombre, para los que no me conocen, Matías Cayetano López, soy el JTP de la materia, una materia bastante extensa, pero muy entretenida, creo yo, y de mucha aplicación. Quizás es una de las primeras materias que tiene ya aplicación directa para su carrera. No tengo micrófono, dice Fernando Calizari. Creo que sí lo noté, Fernando. Bueno. Fernando Calizari. Recuerden que es obligatoria la asistencia. Mateo Vázquez. Es obligatoria la asistencia a las clases prácticas y necesitan un 80% de asistencia en la clase práctica para poder promocionar la materia. Así que bueno, siempre cuando estoy dictando la clase en particular, se van conectando alumnos, así que yo les pediría por favor que a medida que se vayan conectando siempre, vayan poniendo en el chat del Zoom cuál es su número de lista y el apellido. Por ejemplo, no sé, el número 5, Albeiro. Y así yo después le voy a pasar por medio de la plataforma cuál es el número de cada uno de ustedes. ¿Sí? Así que comenzamos. Compartir pantalla. Les pido un poquito de paciencia porque recién estamos arrancando a utilizar esta versión del Zoom. Bueno, ¿ahí se ve bien? ¿Se ve la presentación? Yo sí la veo. Perfecto. Bueno, Sí, profe. hoy comenzamos con el primer tema de la cátedra de mecánica de fluidos, la cual se denomina propiedades físicas de los fluidos. Este primer tema lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte es un poco un repaso general de lo que ustedes ya vieron en materias anteriores, y la segunda parte ya viene con algunos temas nuevos, algunas definiciones nuevas de propiedades. Bueno, Marcelo ya describió un poco lo que son las generalidades, los trabajos prácticos tienen, por favor, silencio, a ver, voy a silenciar a todos. Ahí está, bien. Los trabajos prácticos tienen su determinado formato de presentación, ya está subido, lo voy a subir ahora a la noche, a última hora voy a subir el trabajo práctico del tema número 1, que son aproximadamente unos 40 ejercicios, de los cuales 6 ejercicios vendrían a ser los obligatorios. Son 6 ejercicios que tienen que cumplir aproximadamente para que yo pueda tomarlo como aprobado, y tienen que subirlo en la plataforma. A ver, no sé si puedo ver. Tienen que subirlo en la plataforma Moodle, ahí yo les dejo un link. Generalmente la fecha de entrega del trabajo práctico es 2 semanas posterior a la última clase de este tema dado. Por ejemplo, si hoy comenzamos con propiedades de los fluidos y en la clase que viene terminamos, que sería este jueves, desde ese jueves tienen hasta 2 jueves siguientes para presentar el trabajo práctico. Parece un poco holgado el plazo, pero cuando ya empiezan a juntarse un práctico 1 con el práctico 2, con el práctico 3, ya van a ver que van a estar muy, muy justo con los tiempos. Así que, por favor, no se duerman con este aspecto. El trabajo práctico, yo lo estoy modificando con respecto a años anteriores. Están pintados los ejercicios en amarillo y en verde. Un color es para los ejercicios que tienen que presentar, y el otro color es para los ejercicios que yo ya los resolví y que está la resolución en la parte final del práctico. Esto es un poco una novedad con respecto a años anteriores, ya que muchos alumnos me pedían que ponga si podía poner el resultado, y así que bueno, me puse a resolver algunos ejercicios y están los resultados en la parte final del práctico, como si fuera un manual, para que ustedes resuelvan el ejercicio y lleguen a ese número de resultados. Puede que algún ejercicio tenga un error menor, puede suceder, así que me hacen saberlo para yo corregirlo para otros años siguientes. ¿Sí? Después, bueno, ya le dije los ejercicios de entregar, la fecha de presentación,
hablé acerca de los ejercicios resueltos, que en realidad no están resueltos, pero está solamente el resultado, y si tienen por ahí alguna duda en particular, lo podemos ver en la clase de consulta. Bueno, después hay una tabla que es para la resolución de los ejercicios, que esta es una tabla que es un compendio de varias tablas, que son las que van a usar durante todo el cuatrimestre. No recuerdo si son 13 o 15 páginas, que sería bueno que las impriman directamente, y que ustedes ya las tengan en sus manos para poder ir resolviendo cada uno de los prácticos, porque también cuando se rinden los exámenes, a veces necesitan la tabla 1, a veces la tabla 5, la tabla 6, y si lo tienen de manera digital es bastante más complejo. Las asistencias ya hablamos acerca de ese tema, y preferiría o desearía, a ver, yo voy a escribir acá en el chat, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma del Moodle, pero si fuera alguna urgencia, si justo están rindiendo el examen y se desconectan de la plataforma o alguna cuestión en particular, les dejo acá mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico. Para que se contacten. O sea, cualquier cuestión de urgencia se pueden contactar por este mail. A ver, no salió todos. Ahí está. Así que bueno. Y después también yo quisiera tener el contacto con 2 alumnos vía telefónica, porque por ahí si tengo que mandar un comunicado, lo mando y me sirve para que me confirme si les llegó, si no les llegó, si tengo algún problema con la plataforma, por lo que sea. Así que si 2 alumnos me pueden poner en el chat el número de celular, 2 alumnos cualquiera, yo le agradecería si después me contacto por WhatsApp y cualquier cosita nos mensajeamos con ellos, y ellos van a ser un poco unos voceros de todos ustedes, del grupo de alumnos, para cualquier comunicación extraoficial y extraurgente. Preferiría que sean alumnos que se contacten en todas las clases, que más o menos tengan el tiempo para llevar la materia al día, etcétera, etcétera. Entonces tenemos acá el celular de 527-334, 527-334 de Gonzalo Zapana. Y características de Jujuy, me parece que es 388-4875-893. Es de Leonel Ramos. Perfecto. Bueno, yo más tarde le mando un WhatsApp, así ya tienen mi número de celular también, y quedamos en contacto por cualquier cuestión. Avanzamos. Bueno, esto más que nada el sistema de unidades que nosotros vamos a utilizar, es el Sistema Internacional de Unidades, es el SI denominado, donde la longitud está expresada mediante la magnitud metros, la masa mediante la unidad de kilogramos, el tiempo en segundo, y la fuerza está en newton, ¿sí? Esto ya lo vieron en física, el newton sería kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, pero después, debido a diversa bibliografía que utilizamos, también puede ser que en algunos problemas tengamos el sistema técnico de unidades, donde tiene como unidades la masa, la longitud en metros, la masa en unidades técnicas de masa, el tiempo en segundos, y la fuerza en kilogramos fuerza. Y también puede ser en alguna otra bibliografía de habla inglesa que tenga un sistema imperial de unidades, como por ejemplo la pulgada o pie para la longitud, la libra para lo que sería la masa, el segundo que se mantiene en los 3 casos para el tiempo, y el poundal para la fuerza. Mi idea no es complejizar tanto la materia con tantas cuestiones, además que extensa todo, y sumar el tema de las unidades, así que yo particularmente en la práctica voy a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. Quiere decir que si ustedes tienen algún problema en el sistema técnico de unidades, que yo lo puedo poner, o en el sistema imperial de unidades, lo único que tienen que hacer es usar las formas de conversión para llegar al sistema internacional de unidades, y de esa manera trabajamos. ¿Estamos? Pero es posible que en algún caso particular, en algún tema, como por ejemplo el tema presiones, yo dé la presión en PSI y le pida que el resultado lo den en PSI. Bueno, van a ser casos puntuales donde yo en las consignas le voy a establecer cómo quiero que den el resultado. Pero por defecto, ustedes van a usar siempre el Sistema Internacional de Unidades. Entiendo que en la teoría no es así, en la teoría Marcelo suele también mezclar algún tipo de unidades, así que es conveniente que tengan alguna tablita de equivalencias a mano para poder utilizar. El primer tema la primera parte es propiedades. Bueno, vamos a ver las propiedades de los fluidos. Un fluido es cualquier sustancia, ya sea líquida o gaseosa,
decimos que es líquida cuando la ponemos en el recipiente y esta sustancia se acomoda dejando una superficie libre. Cuando tiene un nivel libre o superficie libre, decimos que este es un líquido. Mientras que una sustancia fluida la introducimos dentro de un recipiente y ocupa todo el volumen del recipiente, como por ejemplo acá, no vamos a mostrar la marca, cuando ocupa todo ese recipiente, entonces estamos hablando de un gas. Ese sería un fluido básicamente. Y las propiedades cualquier característica que tiene ese fluido. Propiedad vendría a ser una característica de un sistema, y en este caso el sistema es el fluido. Nosotros tenemos dos tipos de propiedades, que son las intensivas y las extensivas. Para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo, no sé si se puede ver ahí bien. Vamos a suponer que el vaso este que está acá, a la derecha, a mi derecha, no sé si será a su derecha, a la izquierda de ustedes, no, a la derecha de ustedes también, el vaso que está a mi derecha tiene el doble de volumen que el vaso que está a mi izquierda. ¿Sí? Que supongamos que los dos vasos son de sección cilíndrica, perfecta, y que este tiene un nivel de altura del doble de este. Vamos a diferenciar ahora lo que son las propiedades intensivas de las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son las que son independientes de la masa, mientras que las propiedades extensivas son las que dependen de la masa. ¿Qué quiere decir? Que dependen de la cantidad de masa que tienen estos contenidos. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos en ambos la temperatura, y si es de una misma fuente, no tendría que tener variaciones de temperatura, entonces, mide presión, podemos decir que es una propiedad intensiva. Mientras que las propiedades extensivas dependen de la masa. Si nosotros tenemos acá un determinado volumen, una determinada masa, y en este vaso tenemos la mitad de la masa, entonces es una propiedad extensiva. Si tenemos un volumen acá, y acá tenemos la mitad de la masa de este, y el volumen es la mitad de este, entonces estamos hablando de propiedad extensiva. Entonces, básicamente decimos, si tenemos una determinada cantidad de masa, y la dividimos en dos, si la propiedad es igual en ambas mitades, o sea, por ejemplo, la temperatura, entonces es una propiedad intensiva, depende de algo intrínseco de eso. Mientras que si lo dividimos en dos, como por ejemplo, el volumen si lo dividimos en dos, el volumen va a ser la mitad para cada una de las partes, entonces es una propiedad extensiva. A las propiedades extensivas, generalmente, cuando se la divide por unidad de masa, se denominan propiedades específicas. Como por ejemplo el peso específico. El peso por unidad de volumen se denomina peso específico, el volumen por unidad de masa se denomina, es un volumen específico. Una de las primeras propiedades que tenemos es la masa. No sé si alguien me quiere decir cómo determinaría la masa que hay dentro, la masa de agua que hay dentro de este vaso. A ver chicos, lo hagamos un poquito más dinámico. Con el volumen y su densidad. Muy bien, Juan. Puede ser una de las maneras, es determinando el volumen y sabiendo que la densidad del agua es de una determinada magnitud, podemos conocer la masa. O bien, pesándolo a lo que tenemos en el interior de eso, y lo dividimos por la gravedad, y entonces también tenemos la masa. Esto es solamente un repaso. ¿Cómo determinarían el volumen de este vaso? El volumen de fluido que está contenido en este vaso. Voluntarios. Bueno, el volumen... ¿Lo pesamos y lo multiplicamos por la densidad o no? No, bueno, el volumen, si no tenemos la manera más sencilla de determinar el volumen, dijimos que este era un cilindro perfecto, podríamos determinar cuál es el área que está en la base, y lo multiplicamos por el h, por la altura esta. Entonces de esa manera podemos determinar el volumen de una manera netamente geométrica. ¿Sí? Después la temperatura, ¿cómo la determinarían? La temperatura la determinarían podrían poner algún elemento como un termómetro, y de esa manera determinar cuál es la temperatura. En grados centígrados, y después podemos usar las equivalencias que sean necesarias para tenerla en unidades que nosotros utilizamos. En este caso, primero tema estamos usando la unidad de temperatura de Kelvin, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya tenemos la masa, ¿cuánto hay acá? Que lo hemos determinado mediante una balanza y lo hemos dividido por la gravedad. Entonces el peso sobre la gravedad nos da cuánto es la masa en kilogramos. En realidad la balanza ya nos da directamente cuál es el peso en unidades técnicas de masa, ¿no? O sea, directamente nos dice
esto pesa 200 gramos, por ejemplo, por dar un ejemplo, entonces directamente esa ya es la masa, ¿sí? Pero nosotros estamos asociando siempre que el peso no es, no estamos hablando en términos de las unidades técnicas de masa, sino en Newton. Lo que les quiero decir es esto de acá. La fuerza, la balanza nos da a nosotros el sistema técnico de unidades, mientras que nosotros siempre a las fuerzas las queremos calcular en Newton, ¿sí? Entonces tengamos bien en claro esa diferencia. Cuando nosotros utilizamos la balanza, lo que estamos determinando es la fuerza, que es el peso, mediante el sistema técnico de unidades. Entonces ya tenemos la masa, y tenemos el volumen, que lo determinamos geométricamente, y de esa manera podemos tener la densidad. La densidad que tiene unidades de kilogramos por metros cúbicos. Por ejemplo, ¿qué densidad conocen ustedes así de algún fluido rápidamente? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. 1000 kilogramos por metro cúbico, pero depende, esa densidad depende de cuál es la temperatura, ¿no? Pero bueno, digamos que en este primer tema es el único que vamos a considerar que la densidad varía en función de la temperatura. En los otros temas ya consideramos que la densidad es una constante. La densidad en los líquidos es una constante, no así en los gases. Pero bien, tomemos como válido por ahora 1000 kilogramos por metro cúbico. Y después tenemos otra propiedad que es el volumen específico. El volumen específico básicamente es el volumen por unidad de masa, que es la inversa de la densidad. O sea, 1 sobre ρ, que es esta densidad, nos da cuánto es el volumen específico, que es en las unidades de metros cúbicos por kilogramos. Continuamos. Después hay una propiedad también bastante utilizada en el problema de mecánica de los fluidos, que es la densidad relativa. Densidad relativa o gravedad específica es una relación básicamente entre una densidad de una sustancia que queremos saber, por ejemplo el aceite, sobre una densidad patrón. Esta densidad patrón, la que se toma, es justamente el agua a 4 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces el agua a 4 grados centígrados y una atmósfera de presión, la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero acá vemos cómo ya ponemos como condicionante, cuál es la temperatura, porque si hubiera sido a 20 grados centígrados, ya no hubiera sido la densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico, sino que hubiera sido otro valor, ¿sí? Entonces, si yo digo que el aceite tiene una densidad de 850 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál sería la gravedad específica o densidad relativa del aceite? 0,85. Exactamente, 850 dividido 1000 nos da 0,85. Y las unidades son adimensionales. Así que bueno, continuamos. El peso específico es el peso por unidad de volumen. El peso es el peso expresado en Newton. Ya dijimos que siempre vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces el peso específico nos va a quedar en Newton sobre metros cúbicos. ¿El peso específico es una propiedad intensiva o extensiva? Intensiva. Intensiva. ¿Sí? Porque el peso específico no depende de la extensión del mismo, sino que es algo propio de eso, y si yo divido a la mitad, el peso específico sigue siendo el mismo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, ahí en sus casas con papel y lapicera. Y tenemos el ejercicio que es el siguiente. Si ahí el volumen es 6 metros cúbicos, si 6 metros cúbicos de un aceite pesan, ahí vemos que el peso lo está dando como una fuerza. 49,8 kilonewton. Calcular su peso específico, su densidad y su densidad relativa o gravedad específica, como quieran llamarlo. Así que bueno, ¿quieren ir haciendo ese ejercicio? ¿Quién quiere ser voluntario? A ver. ¿Cómo lo plantearían? Ya tienen el peso y tienen el volumen. ¿Cómo calculan el peso específico? Dividiendo el peso sobre el volumen. Es justamente el peso sobre el volumen. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Cuánto da eso? $8.300 newtons sobre metros cúbicos me da. Newton sobre metros cúbicos, perfecto. Sí. Después tenemos cuál es la densidad. Ya tenemos el peso específico del aceite.
para determinar la densidad, creo que acá está también, mire, para que tengan en cuenta, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Si ya tenemos esto de acá, para determinar la densidad, lo que tenemos que hacer es pasar dividiendo la gravedad. Y así nos da la densidad del aceite. ¿Cuánto es la densidad del aceite? Se cortó un poquito, perdón. ¿Cuánto da? ¿Me puedes repetir, por favor? 846,94. Perfecto, perfecto, 846. Bien, y por último, la gravedad específica o densidad relativa va a ser directamente la densidad del aceite sobre la densidad patrón. La densidad patrón que vamos a usar nosotros es el agua a 4 grados centígrados, que está acá, y una atmósfera de presión. Esto es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en base a lo que ya dijimos hace rato, ¿cuánto nos va a dar esa gravedad específica? Nos va a dar 0,846 aproximadamente. ¿Sí? Que bueno, estos son los valores, con los valores que yo calculé del ejercicio, que son los mismos que ustedes me fueron dictando. Así que está bien. Perfecto. Avanzamos un poquito más, con algo un poquito más interesante. Seguimos en temas de repaso. Vamos ahora a una ecuación muy utilizada, ustedes la vieron seguramente en química, no sé si en termodinámica también se la tuvieron, que básicamente es la ecuación de los gases ideales, y esta ecuación de los gases ideales lo que pretende hacer es relacionar la presión con el volumen y la temperatura, por lo general. Esta ecuación se utiliza justamente para los gases ideales, y los gases ideales podemos decir que son los gases, muchos gases reales que se encuentran a baja densidad, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el aire, etcétera, etcétera. Entonces los gases trabajando a bajas presiones, que son las presiones que realmente nosotros utilizamos, podemos decir que se cumple esta relación de P por B igual a M por R por T. ¿Qué es cada cosa acá? P es la presión absoluta del gas, que está dada en pascales. B es el volumen, que está dado en metros cúbicos. M es la masa en kilogramos. R es la constante del gas. La constante del gas generalmente la van a encontrar en las tablas en dos tipos de unidades. Pueden ser como kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. Esta es la K de Kelvin, de temperaturas Kelvin. O bien la van a encontrar como joule sobre kilogramos por Kelvin. O sea, acá hay una diferencia, solamente un factor de 1000, que si tenemos el kilojoule o tenemos el joule. Las tablas, que yo les paso después si quieren las vemos un segundito, pero acá están las tablas. Esta es la tabla, justo tabla unidad 1. Aparece la masa molar, constante del gas y calor específico del gas ideal de alguna sustancia. Y por ejemplo acá tenemos el aire, que tiene un R de 0,287 kJ sobre kilogramos por Kelvin. ¿Se ve acá? En este caso lo tengo como kilojoule. Volvamos a la presentación. Bien, y por último nos queda la temperatura. La temperatura está dada en Kelvin. ¿Y cuánto es un Kelvin? Un Kelvin, la equivalencia entre Kelvin y grados centígrados, es la siguiente. A ver, no sé si puedo checar esto un poquito. La diferencia entre Kelvin es, la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. ¿Sí? O sea, si tenemos 25 grados centígrados, ¿cuánto será la temperatura en Kelvin? Si tenemos 25 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura en Kelvin? 298. 298, exactamente, 15 sería la temperatura en Kelvin. Acá el 15 un poquito lo vamos a dejar de lado y lo vamos a redondear directamente a 273. Bien. Y después la constante del gas R también se puede calcular como la constante universal de los gases, que es este valor de acá, 8,314473, sobre la masa molar en kilogramos por kilomol. Así que bueno, en algún problema pueden llegar a tener la masa molar, y conociendo la masa molar y conociendo la constante universal de los gases, ustedes ya podrían determinar cuál es la constante del gas R, la constante del gas ideal. Esta constante es propia de ese gas ideal que están calculando ustedes. ¿Sí?
Así que bueno, acá tenemos distintas variantes en función de lo que ya fuimos viendo. ¿Qué pasaría si yo paso el volumen dividiendo acá la masa? Entonces quedaría P igual a masa sobre volumen por R por T. La masa sobre volumen es la densidad, y si yo haría volumen sobre masa, me quedaría volumen específico, que también ya lo saben operar, que es otra de las propiedades que vimos ahora, que básicamente quedarían estas relaciones. Con estas relaciones podremos resolver los problemas de ecuaciones de los gases ideales. ¿Estamos? Bien, continuamos. Entonces acá tenemos otro ejercicio. El ejercicio dice, bueno, acá este es un poco una nomenclatura que yo voy a empezar a usar ahora en prácticos. Acá decía antes a 32 grados centígrados y 2059 hectopascales. Bueno, ahora le pongo a TP y yo voy modificando siempre para los distintos ejercicios estos valores nada más, de manera de tener rápido los resultados y poder ir modificándolo a lo largo del cursado. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, en este caso sería A, una temperatura de 32 grados centígrados, tenemos una presión de 2059 hectopascales, el volumen específico de cierto gas el volumen tiene que estar en 0,71 metros cúbicos por kilogramo. ¿Están bien las unidades esas del volumen específico? Volumen específico, metros cúbicos por kilogramo, ¿suena? Volumen sobre unidad de masa. Bien, buenísimo. Nos pide determinar la constante del gas, o sea, las incógnitas son la constante del gas R y la densidad. Bueno, ¿qué utilizarían para resolver esto? No vimos mucho más que esto que está acá. Nos están pidiendo la constante del gas, y acá tenemos PT, y tenemos el volumen específico, o sea que nosotros estaríamos en esta situación. Tenemos la presión, tenemos la temperatura, tenemos el volumen específico, nos queda calcular cuánto es R. ¿Sí? Entonces avanzamos, como les dije, tenemos P, tenemos el volumen específico, tenemos R, no, tenemos T y despejamos R de acá. Entonces al despejar R, que es la constante del gas, pasamos dividiendo la temperatura y nos queda la presión. Primero, la presión. ¿Cuánto es un hectopascal? Un hectopascal, ¿cuántos pascales son? Pascal es una unidad de presión. Sí. 100. 100, perfecto. Un hectopascal son 100 pascales. Un kilopascal, ¿cuánto sería? 1000 pascales. 1000 1000 pascales. pascales. Bien. Un megapascal, 10 a las 6 pascales. un millón de pascales. 1 millón. Exactamente. Bien. Entonces acá tenemos estos 2059 hectopascales, hay que multiplicar básicamente 2059 por 100, y nos dan los 205.900 pascales. El volumen ya lo tenemos, el volumen específico, y la temperatura. La temperatura habíamos dicho que era 32 grados centígrados. 32 grados centígrados, para pasarlo a Kelvin, ¿cuánto hay que sumarle? 273, y nos da 305 Kelvin, que está acá. ¿Sí? Hacemos esa operación, 205.900 por 0.71 dividido 305.15, y nos da, acá está el resultado en la constante R en joules sobre kilogramos por Kelvin, o en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Cualquiera de estas dos maneras está correcto el resultado. ¿Estamos? Es importante siempre que hagan el correspondiente análisis de unidades. Si bien yo eso lo voy a pasar por alto ya por cierta obviedad en los ejercicios, pero ustedes siempre, todas estas unidades tienen que poner pascal por metro cúbico sobre kilogramos, Kelvin, y ver qué unidades le da, para ver que efectivamente le den unidades que sean lógicas con el parámetro calculado. R, ¿qué unidades tendrá? R habíamos dicho que tiene que tener unidades, no sé dónde está. R tiene unidades de kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Y vamos acá, ustedes tienen que hacer todo su análisis y tienen que tener en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, o joules sobre kilogramos Kelvin. ¿Estamos? Y la segunda parte del ejercicio nos pedía que determinemos la densidad.
La densidad podríamos utilizar esta ecuación, donde tenemos P, tenemos R y tenemos T, pero también ya sabemos como una de las propiedades, la densidad es la inversa del volumen específico. ¿Sí? Entonces hacemos directamente la densidad igual a 1 sobre el volumen específico y ya podemos calcular que la densidad es 1,408 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto habíamos dicho que era la densidad del agua? A cuadrado La densidad del agua habíamos dicho que era 1000 kilogramos Sobre metros cúbicos. 1000 kilogramos por metro cúbico. Y acá nos está dando 1,41 kilogramos por metro cúbico. O sea que evidentemente tiene pinta de que esto sí podría llegar a ser un gas. Y si vamos a la tabla de propiedades que están acá, no sé si acá aparece la densidad, quizás en alguna otra de las tablas, pero por ejemplo, en esta parte de acá, algunas constantes físicas, tenemos propiedades del aire a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. Tenemos una constante del gas, que en este caso es el aire, 0,287 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Y acá tenemos una densidad de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Mientras que en nuestro ejercicio tenemos 1,4 kilogramos por metro cúbico. O sea, que es una unidad bastante lógica y es un resultado totalmente racional el que nos dio para este ejercicio. Bien. Continuamos. ¿Alguna duda hasta acá? Yo estoy bien. Chicos. no hay duda, profe. Bueno. No, profe, no hay duda. Ninguna. A mí se me está... lo estoy escuchando muy entrecortado a ustedes. No sé si... Profe, yo también lo escucho entrecortado, no sé qué será. Sí. Probablemente, no sé la conexión de quién será, acá no tenemos a quién echarle la culpa. Así que... Bueno, pero sí. Bueno, si se corta mucho me avisan y repetimos algún concepto que sea necesario. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora el tema de presión de vapor o saturación. Esto es netamente la definición, lo que estoy por dar. La temperatura de saturación es la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase con una presión dada. ¿Sí? Mientras que la presión de saturación es la presión a la que una sustancia pura cambia de fase con una temperatura dada. La verdad que mucho no nos dice la definición, o está un poco confuso. Y acá tenemos una pava. Sí, tenemos una pava, pero ¿qué es lo que quiero ver que vean acá? Acá lo que nos dice este concepto es la temperatura de saturación, que es esto que está acá, es la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase con una presión dada. O sea que nosotros tenemos acá una presión, que es una presión constante, tenemos una determinada temperatura de saturación, y por debajo de esa temperatura de saturación tenemos un líquido. Y cuando calentamos ese líquido y llega a una determinada temperatura de saturación, ese líquido se transforma, pasa de fase líquida a una fase gaseosa. ¿Estamos? Mientras que la presión de saturación es algo análogo. La presión de saturación, también denominada presión de vapor, ¿qué es lo que hace? Es la presión para una temperatura dada en la cual un gas puede pasar a una fase líquida si es que se incrementa esa presión, o bien, si se baja la presión, pasamos desde un líquido a una fase gaseosa. Acá quizás tendría que haberle hecho una flecha hacia arriba, no sé si está bien representado, pero acá tenemos menos presión, y acá tenemos más presión, y acá tenemos menos temperatura, y acá tenemos más temperatura. Entonces, calentamos el líquido y se convierte en fase gaseosa, y cuando aumentamos la presión a un gas, se transforma en un líquido. ¿Estamos? Pero ¿y por qué es tan importante esto de la presión de vapor o presión de saturación? ¿Qué nos termina interesando? Acá tenemos la pava, pusimos la pava para tomar unos mates, y estamos al nivel del mar, estamos, no sé, en Río de Janeiro, por tomar unos mates, pusimos la pava ahí, y la presión a la que está sometido el agua dentro de la pava, está abierto a la atmósfera, es de 1 atmósfera de presión. ¿Cuál será la temperatura de saturación para este caso? Yo lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente. Estoy a una presión de 1 atmósfera, ¿sí? Yo tengo líquido y quiero que llegue a hervir.
¿a qué temperatura de saturación va a llegar a hervir? A 100 grados. A 100 grados centígrados, exactamente. Pero ¿qué pasa si estamos en Salta, Constanza? Estamos en Salta y hacemos el mismo experimento. Necesitamos un poco más de temperatura. No, no sé si es un poco más o un poco menos. ¿Disminuye la temperatura? Bien, bueno. Entonces veamos qué hacemos en ese caso. Vamos a la tabla. Buscamos la tabla temperatura de saturación o algo así tiene que aparecer acá. Presión de saturación o de vapor de algunas o varias sustancias. Tenemos, presión de saturación del agua. Acá dijimos que a una atmósfera de presión tenemos una temperatura de 100 grados centígrados, ¿se ve? Y a medida que va bajando la presión, la temperatura también va bajando. Quiere decir que si estamos en Salta, que tiene mayor presión que la playa, o menos presión que algo que está a nivel del mar. Menor. Menor presión, sí. En la segunda unidad vamos a ver por qué tiene menor presión. Pero bueno, por ahora nos quedamos con que tiene menor presión. Entonces la presión de saturación va a ser una presión menor. ¿Sí? Que de hecho tiene que estar otra tabla por acá. Viscosidad, fluido. Bueno, después lo vemos bien eso. Vemos la tabla, pero bueno, básicamente la idea es esa. La idea es que la presión la presión de saturación nos define si estamos en fase líquida o en fase gaseosa. ¿Y de qué nos sirve eso en ingeniería? A usted le va a servir muchísimo. Bueno, casi la presión, si tenemos agua, la presión es una atmósfera, la temperatura del agua es 100 grados centígrados. Y acá es el razonamiento inverso, porque siempre estamos viendo nosotros esta situación. Presión de una atmósfera, ¿cuál es la temperatura? Pero ¿qué pasa si yo le digo, estamos en el lugar que tiene una temperatura de 100 grados centígrados? Entonces, ¿cuál va a ser la presión de saturación? La presión de saturación va a ser igual a una atmósfera. ¿Se entiende? Es el razonamiento análogo directamente. ¿Y eso en qué le va a servir a ustedes? En ingeniería electromecánica, para el caso de fenómeno de cavitación. Esto que se ve acá es un fenómeno bastante recurrente en todas las plantas de bombeo, de generación hidroeléctrica, como por ejemplo en turbinas, o en donde tenemos bombas, se produce la cavitación. ¿Y por qué ocurre la cavitación? La cavitación ocurre porque tenemos nosotros, acá no sé si podemos tener, bueno, acá tenemos una determinada temperatura. El problema está, tenemos una temperatura y tenemos una determinada, esto es un líquido, estamos bombeando agua. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una bomba que genera aspiración o presión negativa en la parte posterior de sus aspas, se produce una presión que es una presión negativa, una presión menor. Y al bajar la presión puede que llegue a formarse, ¿qué cosa? Un gas. Ese gas está materializado mediante burbujas de vapor de agua, y cuando pasa el rodete de la bomba o del impulsor, cuando pasa, destruye esas burbujas de aire, y esas burbujas de aire generan explosión. Y esas pequeñas explosiones son las que producen estas fallas y estas roturas, este tipo de erosiones en la aspa de las bombas, en turbinas, etc. Aparte de eso, genera que baje el rendimiento de las bombas, genera ruido, genera vibraciones, genera un montón de cuestiones. Entonces siempre nosotros tenemos que tratar de evitar el fenómeno de la cavitación, porque también nos disminuye la vida útil de nuestros equipos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de eso mismo. En un sistema de impulsión y con agua a 10 grados centígrados, bueno, ya nos dijeron que es un sistema de impulsión, así que es muy probable que llegue a tener presiones negativas. Y con agua a 10 grados centígrados se quiere evitar que la misma se evapore de manera instantánea y se formen burbujas. ¿Qué quiere decirnos? Evitar que se evapore. Si se quiere evitar que se evapore, quiere evitar que se formen burbujas que sean de vapor de agua. ¿Por qué? Porque estas burbujas son las que después terminan explotando. Entonces dice, ¿cuál es la presión mínima que puede alcanzar el agua? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, dibujamos nuestra gráfica. Acá tenemos una presión dada, tenemos una temperatura dada que es 10 grados centígrados. La temperatura dada es 10 grados centígrados. Y el fluido que tenemos es agua. Sabemos que para una determinada presión, por encima de una determinada presión vamos a tener líquido, y por debajo de una determinada presión vamos a tener vapor.
Nosotros lo que queremos evitar es que se formen estas burbujas que producen la cavitación. Ustedes ven mi cursor cuando cuando muevo, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces lo que hacemos nosotros es, vamos a la tabla, esa misma tabla que les mostré, tiene tabla de presión de saturación o de vapor. Vamos a la tabla, buscamos la temperatura y dice 10 grados centígrados. En 10 grados centígrados la presión de saturación es 1,23 kilopascales. ¿Sí? Entonces nuestra presión mínima que podemos llegar a tener sin que se produzcan burbujas de vapor de agua es 1,23 kilopascales. Si nosotros tenemos una presión por debajo del 1,23 kilopascales, se estará produciendo la cavitación y va a dañar a nuestro equipo. ¿Se entiende? Profe, yendo a la realidad, digamos, ¿esa es la presión mínima siempre? O sea, ¿puede ser práctica o solo teórica esa presión? No llego a entender muy bien cómo es tu pregunta. ¿Por qué está diferenciando? No, decía, yendo a la realidad, si esa presión es teórica o es práctica, digamos. Bueno, la realidad lo que hace es lo siguiente. Vos cuando estás en la realidad tenés una temperatura de 10 grados centígrados, tenés 10 grados centígrados y tenés una temperatura de 1,23. Voy a decir, vos, cuando tenés una temperatura de 1,23 kilopascales, cuando tenés una temperatura por debajo de eso se te van a producir las burbujas de cavitación. Y vos sabés que eso es así porque tenés sí o sí porque es una propiedad del agua, ¿sí? la presión de saturación. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? A vos te queda decir, yo quiero que mi sistema no baje por debajo de, por ejemplo, 2 kilopascales o de 1,8 kilopascales. Bueno, llevarlo a que no baje por debajo de los 1,8 kilopascales no es mucho más caro, es, no sé, agregar un poquito más de energía a la bomba o llenar un poquito más el tanque con agua. Entonces, vos podés tener 1,8 kilopascales y vas a saber que no vas a tener presiones muy altas, entonces no vas a tener nunca el caso de cavitación. Pero puede ser el caso que subir la presión te salga muy caro. Entonces vos sabés que siempre va a estar holgado y vos vas a tener que definir como ingeniero cuál es la presión mínima que yo puedo aceptar con el riesgo que se produzca la cavitación. Puede ser en el diseño, si ustedes diseñan, por ejemplo, una planta que para el caudal del diseño es una vez en todo el año va a tener el caudal máximo y capaz que para ese caudal máximo la presión llega a bajar a 1, por decirle un número, 1,27 kilopascales, y ustedes dicen, bueno, yo me arriesgo como ingeniero a no gastar tanta plata en equipamiento, en energía, en combustible, etcétera, etcétera, y que la presión mínima que baje es 1,27 kilopascales, que es bastante cercana a 1,23. Pero ¿qué pasa? Eso va a ocurrir solamente una vez al año, y en el peor de los casos que ocurra, si eso pasa, va a ser un puntito en toda esta placa. Después otro puntito más, no llega a afectar significativamente esto. ¿Se entiende? Entonces, si bien este es un valor que vos lo determinás en la teoría, después vos, en base a tu criterio ingenieril, vas a terminar adoptando cuál es la presión mínima que vos querés aceptar para evitar el riesgo de cavitación en los equipos. Entendido, profe, gracias. Un segundito. ¿Cómo estamos de hora? Vamos, rapidísimo. ¿Cómo termina el práctico hoy? Bueno, terminamos el tema entonces de cavitación y pasamos a un nuevo tema. Ahora vamos a ver lo que son el coeficiente de compresibilidad. Bueno, ustedes entienden que si tenemos un fluido y a este fluido se calienta, ¿qué pasa? Ocupa mayor volumen. Al ocupar mayor volumen, ustedes mismos cuando ven que esto le empieza a hervir, a calentar, se empieza a expandir. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Ocupa mayor volumen, se termina expandiendo. Mientras que, si lo enfrían o le aumentan presión, lo que hacen es aumentar la densidad. Entonces el fluido se termina teniendo una especie de contracción. Esta expansión o contracción se puede medir a través de coeficientes que están bastante estudiados, y estos coeficientes miden la variación de la densidad. Entonces nosotros podemos tener una ecuación general, que esta sí es una ecuación importantísima, que se la anoten ahora, que esta ecuación da cómo es o expresa cómo es la variación del volumen con respecto a un volumen inicial, o bien cómo es la inversa sería acá, perdón, este es negativo, cómo sería la variación de
la densidad con respecto a la densidad inicial. Y eso va a ser básicamente, o va a ser aproximadamente, después vemos por qué es aproximado, no es exacto, pero hay una aproximación que la permitimos como tal, como positiva, es aproximadamente un coeficiente beta por el delta de temperatura menos alfa por el delta de presiones. ¿Sí? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un incremento de temperatura, alfa y beta siempre son positivos. Si tenemos un incremento de temperatura, la lógica, ¿ustedes qué le dice? ¿El fluido se va a incrementar o se va a expandir? El fluido se expande. El fluido se expande, lógicamente, muy bien. Entonces, al fluido, al expandirse, tenemos acá que el volumen final menos el volumen inicial, esto es un valor positivo, entonces sabemos que cuando esto se expande, cuando esto aumenta, el volumen se expande. ¿Sí? Y este coeficiente se denomina coeficiente, ¿cómo lo vamos a llamar nosotros? Coeficiente, si dijimos que se expande, cuando este es positivo, ¿qué va a pasar? Coeficiente de expansión. ¿Y cuándo se dio eso? Cuando suponemos que esto es igual a 0, cuando el delta de P es igual a 0. Entonces lo vamos a llamar coeficiente de expansión adiabático. ¿Sí? En contrapartida, supongamos que tenemos el mismo fluido, pero no le aplicamos temperatura. O sea, que le decimos que el delta de T es igual a 0. Y solamente hay una variación de presión. Cuando aumenta la presión, como está dada la ecuación, ¿qué dice? ¿Qué pasaría con el delta de B? Disminuye. Va a disminuir. Entonces el volumen final va a ser menor al volumen inicial. Y a ustedes físicamente, cuando yo le aumento la presión a un fluido, ¿qué tendería a pasar físicamente? ¿Se comprime? Se comprime. Entonces la ecuación esta es bastante lógica y ustedes la pueden sacar simplemente razonándolo. Y a este coeficiente, como bien dijimos, ¿cómo lo vamos a llamar? Si a este lo dijimos coeficiente de expansión adiabático, a este lo vamos a llamar coeficiente de compresibilidad isotérmico. El isotérmico porque es manteniendo la misma temperatura. ¿Estamos? Entonces, con esta ecuación general ustedes van a poder resolver todos los problemas que tienen, variaciones de temperatura, variaciones de presión. En algún caso van a tener solo en algún caso van a tener solo esto, y en algún caso van a tener combinaciones de ambos. A veces le voy a pedir la densidad final, a veces le voy a pedir la densidad inicial, o la variación del volumen, etcétera, etcétera. Bueno, y después hay otro coeficiente, que en realidad es un equivalente a esto, que bueno, acá está. Acá está la expresión general que habíamos visto, y si nosotros no tenemos variación de temperatura, podemos saber cuál es el coeficiente alfa, y si no tenemos variación de presión, podemos calcular cuál es el coeficiente beta. De esta manera se calculan los coeficientes, el alfa y el beta. De todos modos, esto ustedes no lo van a hacer, o sea, ustedes ya van a tener tabulado cuál es el alfa y cuál es el beta, salvo que yo les dé a ustedes un problema que para tal variación de presión tiene tal variación de densidad y ustedes tienen que calcular el coeficiente alfa o el coeficiente beta. ¿Estamos? Y acá también aparece un coeficiente, otro coeficiente más, que es el coeficiente K. El coeficiente K es la inversa del alfa, es igual a 1 sobre alfa. Pero no tiene mayor sentido físico el K que el alfa. Es lo mismo, solamente que en alguna bibliografía lo usan como K igual a 1 sobre alfa. A esto lo llaman módulo de elasticidad. Al K lo llaman módulo de elasticidad, si no recuerdo. Pero bueno, si ustedes tienen una... ¿Cómo puedo hacer acá? A ver, no sé si puedo dibujar. Acá. Si ustedes tienen... Bueno, en algún ejercicio podrían ustedes tener así. A ver si puedo hacer con la mano, sí.
delta de B sobre B es igual a menos, este es igual a menos 1 sobre K por el delta de P. ¿Así quedaría la expresión? Si yo reemplazo alfa por K, ¿estamos de acuerdo? Sí, así queda. Bueno, si queda así, entonces esto nos puede llegar a decir algo. Bueno, esto nos puede decir algo. Si tiene un coeficiente K muy grande, un K muy grande, como por ejemplo el agua, quiere decir que tiene que tener muchísima variación de presión para que tenga un poquito de variación de volumen. O sea que se requiere grande variación de presión para variar un poquito el volumen este de acá. Eso es lo que nos puede llegar a decir a simple vista el K, que bueno, sería igual a que sea un alfa muy chiquitito, ¿no? Básicamente sería eso. Así que bueno, no sé cómo cierro esto. Y vamos a la siguiente diapositiva. ¿Queda alguna duda de esto? No, profe. Bueno, vamos ahora a hacer un... Profesor, lo último, que usted dijo que grandes variaciones de presión, para que deben invertirse grandes variaciones de presión para tener una pequeña variación de volumen. Algo así dijo al final, ¿no? Así es. Sí, lo que Juan está Ah, preguntando. bien. Sí, Juan. Acá ya borré la expresión, pero acá quedaría delta de B sobre B, o sea, delta del volumen sobre volumen, es igual a menos 1 sobre K por delta de P. Como el K a veces en un líquido es muy grande, ya lo van a ver ustedes en el ejercicio, van a ver que van a necesitar una variación de presión muy grande para que tenga variación el volumen, si no es prácticamente incompresible. Y es cierto, digamos, los líquidos básicamente son, o hasta nosotros mismos en la cátedra consideramos que los líquidos no van a tener variación de presión, salvo en esta primera unidad. Bueno, vamos a Profe, Bien, gracias. Perfecto, de nada. profe, le preguntaba de la ecuación, digamos, ya habíamos definido el coeficiente de expansión adiabático y el coeficiente el de compresión isotérmico, pero, o sea, esto es así, digamos, por el tema de, o sea, por el tema de que estamos haciendo los prácticos, o digamos, eh, es así en todo momento, que se anulan los distintos términos, digamos. Cuando hablamos de adiabático, se elimina lo isotérmico, o sea, se elimina el alfa. Cuando hablábamos de compresión isotérmica, se elimina el beta. No, No sé si se entendió. sí, te entendí. Decía, Bueno, decía bien, sí, Bueno, yo muy buena la pregunta. Yo a ustedes le di esta expresión general, esta que está acá, ¿sí? Ustedes siempre tienen que implementar esta expresión general. Y ustedes van a usar tanto este término como este término. Si en algún caso ustedes no tienen variación de temperatura, entonces se llama isotérmico y consideran solamente esto de acá. Si en algún caso no tienen variación de presión, esto va a ser delta de P igual a 0 y hacen esto de acá. O sea, el mismo problema le va a dar a ustedes la solución. Esto de coeficiente de expansión adiabático o coeficiente de compresibilidad isotérmico es el nombre del coeficiente que no significa que si hay una variación de temperatura, este ya no se pueda utilizar. O sea, este se va a utilizar igual y se va a seguir llamando igual. Pero tu pregunta me sirve porque en muchos ejercicios de algunas bibliografías he visto que lo llaman con otros nombres, coeficiente de compresibilidad directamente y usan el K en vez del beta o del alfa. Hay como una mezcla de los números. Lo que sí ustedes, en base a los datos del problema y en base a cuál es lo que le están pidiendo, van a poder saber qué coeficiente que le están dando dependiendo también de las unidades. Si yo, por ejemplo, le doy a ustedes una unidad 1 sobre kilopascales, ¿qué coeficiente estoy usando? el alfa Muy bien, el alfa. Si yo le doy a usted una unidad 1 sobre Kelvin, y el beta. y si yo estoy dando una unidad tantos megapascales, sin saber mucho de mecánica de los fluidos y por propio descarte sabemos que hablamos del K. ¿Sí? ¿Recuerdan que el K es 1 sobre alfa?
Bueno, así que bueno, básicamente en función de cómo están dados los datos, ustedes van a poder saber qué es lo que está pidiendo, cómo implementar esta ecuación y cómo resolver el ejercicio. Igual ahora hacemos un ejercicio para que quede claro esto. Vamos a hacer el siguiente problema. Dice, seguridad para un tanque. Un tanque se llena por completo con agua líquida a 20 grados centígrados. Tenemos problema, los datos. El dato que tenemos es la temperatura. La temperatura es 20 grados centígrados. El material del tanque es tal que puede soportar tensión causada por una expansión volumétrica del 2%. ¿Qué les dice este término a ustedes, expansión volumétrica? ¿Qué es expansión volumétrica? El delta de Delta volumen. de B sobre B. Delta de B sobre B, exactamente el 2%. El delta de B sobre B es el 2%, y no solamente el delta de B. En eso estamos claros. Después dice, determine la elevación de la temperatura admisible sin poner en peligro la seguridad. Acá también más redactada, ¿no? Corregir redacción. Bueno, determine la elevación de la temperatura. Entonces, a nosotros lo que están pidiendo es cuál es el delta de T, que podemos aumentar sin poner en peligro la seguridad. ¿Qué dice el ejercicio este acerca de las presiones? ¿Qué pasa con las presiones en el ejercicio, en el problema? No hay cambio en la presión. Claro, no hay cambio de presión. Si no hay cambio de presión, ¿cómo se denomina? Delta de P es igual a 0. Y se denomina... Adiabático. Bien. Entonces, nosotros ahora utilizamos la ecuación. Si quieren, pueden comenzar a resolver el ejercicio ustedes, usando esta ecuación, delta de B sobre B, igual a aproximadamente a beta por delta de T menos alfa por delta de P. Lo van resolviendo y ya lo retomamos. Me doy un minutito. Bueno, ¿quieren que lo resolvamos? ¿A ustedes les parece algo lógico lo que está preguntando? Si elevan la temperatura, ¿qué va a pasar con el tanque? Si se El eleva la agua se temperatura, puede evaporar. claro, puede evaporar y se Se puede producir expande. cavitación. Bueno, pero antes de que se produzca la evaporación, puede ser que aumente la temperatura, y eso, con lo que estamos estudiando ahora de coeficiente de compresibilidad y de expansión, podría tender a expandirse el tanque. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el tanque no resiste esa expansión del volumen? Explota. Supongo que explota. Bien. ¿Qué ejemplo ustedes podrían decir de la vida cotidiana que hay que tener cuidado, que no explote, si se calienta mucho, etcétera, etcétera? La garrafa. La garrafa, no calentamos Los celulares. generalmente la garrafa nosotros. La garrafa la Un bidón con utilizamos. nafta. Sí, pero tampoco calentamos el bidón con nafta y o sea, no se Una explotaría pava con nafta. por expansión del volumen, se explotaría porque es inflamable el fluido en realidad. Una olla a presión. ¿Ya? ¿Pueden Una ser olla a las presión, latas? por ejemplo, podrá ser. Por ejemplo,
También los termotanques, no sé si ustedes tienen termotanque en su casa, pero si tienen el termotanque y está debidamente hecha la instalación del termotanque, tiene que tener su casillita. ¿Por qué? Porque puede ser que por producto del calentamiento del agua y que está medio presurizado todo, entonces aumenta la expansión y puede terminar explotando el termotanque, entonces tiene que tener su casillita todo con muro de ladrillo, alguna tapa de una chapa en la tapa para que todo lo que explote quede ahí adentro y no produzca daño hacia el exterior. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo clásico o un ejemplo muy claro de que podría llegarse a producir una explosión por la expansión y no tanto porque sea inflamable o por otra cuestión. Así que bueno, vamos a la resolución del ejercicio, planteamos la ecuación general. Primero vemos acá la temperatura. Dijimos que es agua líquida, la temperatura es 20 grados centígrados, y la temperatura la queremos pasar a la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin, entonces hacemos 20 grados centígrados más los 273, nos da los 293, acá son Kelvin, no puse la K, conversión de temperatura en grados centígrados a Kelvin, y la expansión en volumétrica. La expansión volumétrica, que es esto que está acá, que es el delta de B sobre B, es volumen final sobre volumen final menos inicial sobre volumen inicial por 100 es igual a un 2%. Este es un dato del problema. ¿Sí? Usamos nuestra ecuación que dijimos que no iba a servir mucho. Acá en realidad también esto está. Acá, ¿dónde está? Acá recuerden ustedes que esto es aproximado, no es igual. Entonces, esta variación que dijimos que es del 0,02, que es el 2%, es aproximadamente beta por el delta de t. ¿A beta lo conocemos? De la tabla aparece. Sí, exactamente. Beta es una característica que podemos sacarla de la tabla. Entonces nos vamos a las dichosas tablas, que no sé dónde están. Y acá tenemos, por ejemplo, variación del coeficiente de expansión volumétrica del agua beta con la temperatura para un rango de 20 a 50 grados centígrados. Este solamente llega de 20 a 50 grados centígrados. En nuestro caso, ¿cuánto teníamos de presión? Nosotros teníamos de presión una temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, acá está la misma tabla. No nos vamos a la tabla, pero es la misma. Si nosotros vamos a una temperatura de 20 grados centígrados, el coeficiente acá en realidad sería 0,00021. No 20, ¿no? Pero bueno. Un pequeño redondeo ahí que innecesario. Que acá sería 0,00021. Y ese es el coeficiente beta. O sea que el beta y el alfa generalmente son datos del problema o están tabulados. Y de esa manera calculamos cuál es el delta de T. ¿Sí? De acá despejamos el delta de T y nos da que el delta de temperatura es de 100 Kelvin. Por lo que la temperatura inicial, que era de 293, podría llegar a 393 Kelvin, y en ese momento recién se podría, a 393, sin el riesgo de que se explote ese recipiente de agua. ¿Se entiende? El problema básicamente pide cuál es la elevación de la temperatura. O sea, la elevación de la temperatura, el resultado es 100 Kelvin. 100 Kelvin es lo que puede llegar a subir la temperatura sin que se produzca la explosión por el aumento de presión interior. ¿Alguna duda de este problema? No hay duda. Perfecto. Bueno, ahora si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el aumento de temperatura permitido en grados centígrados? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo calculan eso? 100 grados. 100 grados, justamente. Sea en Kelvin o sea en grados centígrados, la elevación es la misma, es 100 grados, porque sería pasar 393 menos 293 nos dan los 100 grados centígrados. Bueno, ¿qué otra cuestión? Bueno, y acá yo les dije que esto tiene que ser, es aproximado y no es igual, ¿por qué?
porque a medida que va incrementando la temperatura, también va cambiando el coeficiente beta. Se observa acá. Se observa que el coeficiente beta no es un coeficiente constante para todo el rango de temperatura, sino que va cambiando. Nosotros agarramos acá y tomamos este valor y decimos, bueno, si esta es la temperatura, este es el beta. Pero la realidad es que a medida que va aumentando, también va cambiando el beta. Sería como una integración de la función. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que es un aproximado y que no es exacto esa igualdad. ¿Sí? Bueno, no es nosotros en realidad, es los pensadores y científicos que tratan la mecánica de los fluidos. Acá nosotros podríamos inclusive decir, bueno, ¿cuál es la temperatura inicial? Y llegamos acá a la temperatura final y decimos, bueno, con la temperatura final, ¿cuál es mi nuevo beta? Tomar el nuevo beta y tomar un promedio de los dos. Entonces dijimos, si era 0,002 y ahora es 5, tomamos el promedio de los dos que es 3,5 y así volvemos a calcular el ejercicio y después vamos a ir resolviendo así de manera iterativa. Pero a los efectos prácticos en este primer ejercicio, nosotros con que lleguemos a este resultado es más que suficiente, y también porque el gráfico este está acotado de 20-50 grados centígrados, nosotros terminamos saliendo de fuera de esta gráfica, ¿no? Pero bueno, a mí lo que sí me interesa es que entiendan ustedes que esto es algo aproximado y no es exactamente y estrictamente igual. Bueno, todo el dibujo. Bien. Así que bueno, señores, terminamos la primera parte de propiedades físicas de los fluidos. Ahora nos quedaría avanzar un poquito con la parte de viscosidad. Yo preferí no avanzar con eso sin que tengan un poquito de teoría antes, ya que es un poco más complejo el tema. Pero bueno, creo que les di varios contenidos útiles para que puedan ir avanzando con el práctico. ¿Sí? Un repasito rápido, que es lo que hemos visto hoy día. Vimos acerca del sistema de unidades. Hemos llegado como convención que nosotros, y le digo nosotros solo en la práctica, ni siquiera en toda la cátedra, solo en la práctica vamos a usar el sistema internacional, salvo que yo le especifique en algún ejercicio lo contrario. Así que usted tiene que tenerse alguna tablita de equivalencia de esto. Después vimos cuáles eran las propiedades intensivas y cuáles eran las propiedades extensivas. O sea, las extensivas, el mismo nombre dice, depende de la extensión del sistema. ¿Sí? Acá no les dije un pequeño comentario que seguramente lo van a ver en la teoría, pero las propiedades intensivas suelen denominarse con letras minúsculas, todas, y las propiedades extensivas suelen denominarse con letras mayúsculas, como por ejemplo el volumen. ¿Sí? Excepciones, para propiedad intensiva, temperatura y presión son las excepciones que se denominan con letras mayúsculas, pero en general todas son con letras minúsculas. Y en propiedades extensivas, excepciones, la masa. La masa es, digamos, una propiedad extensiva y sin embargo se simboliza con letra minúscula. Ya vimos qué es lo que es masa, volumen, temperatura. Fuimos viendo cómo lo podríamos medir nosotros en nuestro laboratorio. Si tuviéramos un laboratorio estaríamos trabajando en algún problema específico. Ya definimos densidad, volumen específico como la inversa de la densidad relativa. Esto es más que nada un repaso de lo que ustedes ya vieron. Y tomamos como densidad del agua en la 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad a 4 grados centígrados y una atmósfera de presión. Esto lo vamos a usar para todo el cursado de la cátedra, pero seamos conscientes que si en algún ejercicio hace énfasis en la temperatura, puede que la densidad sea otra y tengamos que sacarla de alguna tabla. Peso específico, que ya lo definimos. También lo podemos ver como densidad por gravedad. Y después hicimos algunos ejercicios que entiendo que ustedes fueron resolviendo de su casa. Vimos la ecuación de los gases ideales. Es aplicable para todos los gases más comunes que nosotros estamos trabajando con bajas presiones, que es la presión que habitualmente nosotros lo trabajamos. Y es importante de esto otras equivalencias, como por ejemplo estas que están acá, y siempre analizar las unidades para ver cómo están dando el resultado y que sea un resultado lógico. Hicimos un ejercicio de eso, vimos presión de saturación y lo importante que es esto para evitar que en sus equipos electromecánicos o hidráulicos pasen estas cuestiones, que son las roturas por cavitación, que es un fenómeno súper constante, súper frecuente sería, más que constante, y queremos siempre evitar esa situación.
Y por último, hemos visto lo que es el coeficiente de compresibilidad, que básicamente hay cómo varía la densidad de los fluidos en función si se calientan o se enfrían o se presurizan o despresurizan, ¿sí? A nosotros lo único que nos interesa es esta ecuación general y de ahí vamos anulando los términos que no tengan variación y vamos haciendo los cálculos correspondientes. Vimos todo eso y acá como vimos también que esto era una equivalencia aproximada y que no era algo exacto. Así que bueno, con eso terminamos la presentación. Tenemos algo más de tiempo, me parece. Sí, siguen viendo la pantalla, ¿no? Hola, hola. ¿Están viendo la presentación o están Sí, viendo el práctico? veo el práctico. Yo también. Bueno, Sí, profe, se perfecto. ve. Propiedades físicas de los fluidos. Este es el práctico número 1, que consta de 16 páginas. La primera página es solamente un poco que habla de cómo es la manera de presentación. Yo acá les digo cuáles son los ejercicios que requiero que presenten, el 6, el 10, el 16, el 27 y el 38. El plazo de presentación son 2 semanas, luego de la última clase del tema, hasta las 23:59 de ese día. Quiere decir que si hoy estamos el lunes, el jueves tenemos las clases, la segunda y última clase de este tema, el 29 de la primera semana y el 6 de mayo tendrían que estar presentando el práctico antes de las 23:59. ¿Sí? Tienen que tener aprobados todos los prácticos para poder rendir los exámenes finales. Y hay veces que eso es algo muy tedioso, si por ahí no tuvieron algún práctico entregado, encima que tienen menos nota, tienen que hacer a último momento, y en vez de estar estudiando para un examen, tienen que estar completando un práctico, lo cual es bastante tedioso. Los prácticos son todos personales. Acá dice manuscrito en hoja A4, pero puede ser manuscrito o puede ser en computadora. Entiendo que siempre es mucho más sencillo para un alumno hacerlo manuscrito y se aprende más de manera manuscrita, ¿sí? Pero bueno, está abierta la posibilidad también a que lo hagan de manera digital. De todos modos, ustedes tendrían que escanear después, cuando lo hagan manuscrito, para poder subirlo a la plataforma. Usted tiene la opción de presentar solamente estos ejercicios o presentar, si quieren hacer todos los ejercicios, lo hacen a todos de manera que ya van practicando, ¿sí? Algunas referencias: los problemas que están pintados en verde son ejercicios cuyos resultados se encuentran al final del TP, y los problemas pintados en amarillo son ejercicios solicitados, o sea, estos mismos que están acá. Entonces, si vamos viendo, van a tener algún problema que tiene algunos datos, y estos problemas que están en verde son los que están al final resueltos. Está el resultado al final. Pero bueno, esto no merita mayor explicación, ustedes ya lo van a ir viendo. Acá, por ejemplo, está dando un coeficiente alfa. ¿Se acuerdan del ejercicio este de variación de presión? Acá le está dando un coeficiente alfa que, miren, no le está dando ni en pascal, ni en kilopascal, ni en megapascal, le está dando en atmósfera. ¿Sí? Así que bueno, si bien presión es un tema que vamos a ver en la unidad siguiente, está bueno que vayan ustedes ya viendo cuáles son las equivalencias de presiones en atmósfera, a pascal, a hectopascal, etcétera, etcétera. Bueno, y así está todo el ejercicio, y ustedes ya estarían en condiciones de resolver hasta el problema 17 del práctico. Y hacia el final están los dichosos resultados. Resultados, acá se escapó un puntito. Así que bueno, dejamos de grabar en este momento. Disculpe, profesor, ¿la presentación también puede ser en hoja rayada o en hoja lisa? Dame un segundito.